Soy Jessica Ávaros, jefa de redacción de Revista Factum, y estamos de regreso en la sala de redacción en Sobre la Mesa, donde cada semana les contamos cómo hacemos las investigaciones y las decisiones que tomamos en la mesa editorial. Estos son los temas sobre la mesa hoy. El primer milagro de la Asamblea Buquelista. La codicia desmedida de nuevas ideas. Esta semana me acompaña Ezequiel Barrera, jefe de redacción de Gato Encerrado, a quien le doy la bienvenida. Hola, Eze. Hola, muchas gracias por la invitación. Y Saúl Ricardo Vaquerano, a quien siempre le cambio el nombre, quien es editor independiente y quien nos acompaña también por primera vez en Sobre la Mesa. Bienvenido. Gracias. Hola, Jessica. Hola, bueno, un gusto tenerlos a ambos, y hoy hemos publicado esta semana en ambos medios, tanto en Revista Factum como en Gato Encerrado, un reportaje donde con la edición de Saúl Vaquerano hemos logrado reconstruir qué fue lo que pasó el 1 de mayo de 2021, cuando ocurrió aquel golpe a la Sala de lo Constitucional y cuando el presidente Bukele logró hacerse de su propia sala, logró conformar una sala a su medida, una sala que ahora le está permitiendo buscar la reelección presidencial. Así que por eso nos acompañan Saúl y Ezequiel, porque vamos a contar un poco el proceso, cómo fue que llegamos hasta ese tema, hasta ese titular, cómo fue que se desgranó la información o todo el proceso que estuvo detrás para hacer esto, en el cual yo en esta ocasión, a diferencia de otras, participé como reportera y no como editora. Así que Saúl les va a contar mejor cómo me jalaba las orejas y cómo fue el proceso doloroso y los dolores de cabeza que le significó esta edición o todo este trabajo. Así que para empezar ya un poco con esta pequeña antesala para quienes todavía no han leído el material, y les invitamos a que vayan, lo busquen, lo vean. Es un material que pueden leer o consumir el fin de semana. Quisiera empezar, Ricardo, como con una pregunta que es muy sencilla. ¿Por qué hablamos de un golpe a lo largo de todo el texto? ¿Por qué nos referimos a lo que pasó el 1 de mayo de 2021 como un golpe para la Sala de lo Constitucional? ¿Por qué hablamos como si estuviésemos hablando de un golpe militar? Bueno, porque la definición clásica de golpe de Estado es lo que ocurrió ese 1 de mayo y las horas posteriores al decreto legislativo de destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, es decir, una toma violenta. Posiblemente no hubo uso de armas en este caso, pero sí hubo violencia que a mi juicio queda bastante retratada en esta historia que vos investigaste con la colaboración de Ezequiel Barrera, Jessica. Entonces eso creo que cumple con todos los parámetros que se utilizan cuando se habla de política o en política sobre golpes de Estado. Lo que pasa es que quizás no es el más común de los golpes de Estado, ¿verdad? Latinoamérica tiene un historial, o tuvo un historial enorme de golpes de generales contra presidentes. Pero en este caso es una especie de autogolpe, un golpe que nace desde la presidencia de la República para deshacerse de otro de los poderes, de uno de los poderes controladores del cumplimiento de la Constitución, ¿verdad? Y la violencia que se utilizó fue el amedrentamiento, un acoso sumamente violento, amenazas de por medio. De hecho, creo que una de las historias importantes que hay detrás de esta investigación es una que no se ha contado, que es la historia de terror que vivió la gente de la Sala de lo Constitucional y sus parientes, porque los silencios y el temor de estas personas para contar lo que les sucedió las tiene en un mutis que sigue, a mi juicio, manteniendo, preservando una deuda informativa con este país. Ahora, ¿y por qué se hizo esa historia? Porque creo que en Factum, y como en Gato Encerrado, y como son mis convicciones periodísticas, estas historias son fundamentales para explicar qué está pasando en un país. Y aquí había un vacío informativo importante, que era y que sucedió exactamente el 1 de mayo, aunque está la noción generalizada en la cabeza de la gente de que hubo un golpe. Toda la información que había alrededor de lo que ocurrió el 1 de mayo de 2021 era muy genérica. Entonces, lo que se hizo en esta investigación es buscar información precisa, detallada, concreta, con horas, con días, y mostrar personajes para poder decir quiénes fueron los generales que utilizó Nayib Bukele
contra la Sala de lo Constitucional. Porque estamos hablando de 2 años después, ¿verdad? Usted acaba de mencionar algo que a mí realmente en todo este reporteo me impactó muchísimo y fue entrar a la biblioteca del magistrado Carlos Sánchez, que creo que eso no lo describo también en el texto, pero cuando yo entro a su casa, en una de las tantas reuniones que tuvimos para hablar sobre esto, él me lleva a su biblioteca, era su despacho, y él tiene todas las cajas con el logo de la Corte Suprema, con los libros sin desempacar, porque lo sacaron de una forma tan violenta que ni tan siquiera les dejaron ir a retirar sus cosas, sino que se las enviaron a la casa, y el trauma ha sido tal para estas personas, porque los trataron como delincuentes, que ahí están las cajas intactas, o sea, son como 100 cajas con libros, y yo cuando veía eso decía, realmente este es un duelo no resuelto para esta gente por la manera tan violenta en que les trataron. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Ezequiel. Una de las discusiones editoriales que estuvo detrás de esta publicación es por qué nos referimos al secretario jurídico de la presidencia como un matón. Porque alguien dirá, bueno, ¿y cómo, por qué se justifica ese titular? ¿Por qué se hace esa selección? Obviamente es una decisión del editor, pero vos ayer hacías... Vaya, me estás echando a mí la culpa. Sí, por cualquier cosa. Pero ayer Ezequiel mandaba una cosa interesante en el chat, ¿verdad? Que era como la definición de matón que te dio la inteligencia artificial. Pero quizás vos también, que me acompañaste en este proceso de reporteo, pudieras comentarnos un poco qué nos llevó a tomar esa decisión. Y luego Saúl nos comenta más. Sí, porque al final, desde que comenzamos el proceso de reporteo y cuando hablamos con algunas fuentes, a las cuales, por cierto, quiero agradecer, que tal vez no nos contaron todo, pero que sí se abrieron un poco y nos contaron algunas cosas que hasta hoy no se sabían. Entonces, bueno, agradecer su valentía, porque sin ellos tampoco pudiéramos haber descrito algunas cosas que no eran públicas. Pero desde el primer momento en que comenzamos a hablar con algunas de las fuentes, veíamos en medio de todo a este personaje, a Conan, el secretario jurídico, y su actitud siempre fue la de alguien acosador, la de alguien que con eso, con la matonería, a fuerza de violencia psicológica, violencia de intimidación, quería sacarlos, quería exigirles que renunciaran, a pesar de que ya había estado este decreto de destitución y que en teoría, ¿verdad?, si ya habían sido destituidos porque iban a renunciar. Bueno, pero de todas formas, siempre que platicamos con las fuentes era eso, siempre lo ven como alguien que se impuso sobre ellos y que tenía un gran poder, que ellos tenían que obedecer a lo que les estaba diciendo, porque si no, sus vidas, las de su familia, la de gente que también trabaja en otros ministerios, que son sus familiares o algo, sentían que iban a correr peligro, o que no necesariamente trabajaron en algo del gobierno, alguna institución pública, pero también sentían que ellos o sus familiares podían correr algún tipo de peligro. Entonces, esa figura de la persona que se impone con violencia para exigirles que abandonen el cargo, creo yo que la mejor palabra para describirlo es matón, o sea, alguien que utiliza la violencia y la intimidación para que se haga la voluntad de ellos. Sobre esto, Jessica, yo creo que, para terminar de cerrar esta idea de la matonería, ¿verdad?, esta gente que habló con nosotros para esta historia y también toda la gente que se rehusó a hablar porque les da mucho miedo la posibilidad de que piensen que han platicado con periodistas, fue víctima de amenazas de represalias contra ellas mismas, contra estas personas, pero también contra personas de su círculo más cercano, parientes y personas muy vulnerables, menores de edad o personas enfermas o incluso ancianas. Hubo amenazas bastante explícitas o que se sobreentendía que podían estar amenazándoles con tomar medidas contra estas personas queridas por las personas que tenían la investidura de magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y estamos hablando de a miedo 2 años después y gente que ya no ocupa cargos públicos. Es decir, imaginemos el grado de las amenazas o la intensidad de las amenazas para que esta gente se rehúse a hablar todavía 2 años después. Y esa es una de las preguntas que tenía acá y era cómo nosotros evitamos mucho usar los anónimos porque sabemos que eso a veces le resta fuerza a nuestras publicaciones y porque a veces la gente le resta credibilidad a lo que publicamos cuando ninguna de las fuentes van identificadas. Y en este caso,
las personas, tanto con las que habló Ezequiel como con las que hablé yo, pidieron que no publicáramos sus nombres y se tomó la decisión de publicarlo de esta manera. ¿Cómo se justifica en esta ocasión que hayamos tomado esa decisión? Precisamente por lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay un régimen de terror que uno capta muy bien cuando está trabajando este tipo de historias. Y ojo, que sí quisiera matizar esto. Yo creo que hay una diferencia entre fuentes anónimas y fuentes a las que se les protege la identidad. Y uno lo que trata de hacer es de acreditar la calidad de las fuentes. Y eso tratamos de hacerlo, de explicarlo en algunos de los párrafos de esta historia para que podamos aportarle a quien lee la mayor cantidad de información que le permitiera eventualmente verificar lo que hemos publicado. Lo que pasa es que son fuentes que se entiende que requieran la protección de su identidad, pero de alguna forma nos acercamos a explicar cuál es la calidad de esta fuente, ¿verdad? Es decir, son fuentes que de primera mano se enteraron de lo que sucedió. Algunas de estas fuentes platicaron directamente con el matón del presidente Bukele, atestiguaron reuniones, sirvieron en una especie de mensajería de emergencia cuando Conan Castro estaba haciendo su campaña de amenazas y de intimidaciones y exigiendo la renuncia de estas magistraturas. Cosa rara, tomando en cuenta que la última de las renuncias que logró se produjo 48 horas después del decreto legislativo de destitución. Entonces, esto también es una cosa que se dice quizás muy suave en la historia, pero que ahí está. Es decir, hay una paradoja, porque la asamblea de Nayib Bukele, la asamblea legislativa de Nayib Bukele, despide a los magistrados y 48 horas después la mano derecha del presidente anda exigiéndoles que renuncien, como que el mismo presidente estaba convencido de que era ilegal el proceso de destitución en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es como no estaban ni ellos mismos convencidos de cómo lo habían hecho. Sí. Y ahora, a ver, ¿por qué 2 años después estamos hablando de este tema? Esto que Saldando pasó, deudas históricas. Saldando deudas históricas, pero hay algo muchísimo más y claro, que casualmente coincidió ayer, con esta semana, con el arranque ¿verdad? de campaña. Sí. Esta sala o este golpe, esta jugada estratégica o este jaque mate que ha nombrado así el presidente, porque hasta tuiteó el 1 de mayo, podemos ir a ver todos los tweets que ponía con la jugada, posibilitó que él pueda optar por un nuevo cargo, por una reelección. Esto no hubiera sido posible si no hubiesen cambiado esta sala. Entonces, vos que has cubierto judicial, que también has cubierto política, ¿cómo te parece que fue deliberadamente que traía una intención específica este movimiento, que desde entonces ya se venía preparando el camino para llegar a lo que tenemos hasta ahora? Sí, era deliberado, fue algo que además era anunciado, que iban a dar ese golpe. Incluso los mismos magistrados ya tenían algún conocimiento o temor de que eso iba a pasar. Lo que pasa es que ocurrió tan rápido, no fue como debería haber pasado con el debido proceso de destituirlos, hacerles un antejuicio a los magistrados y entrevistar a los nuevos. No, fue de una sola vez. Muerte súbita. Sí, y de hecho por eso lo llamamos así en el texto también, que es como el primer milagro de la asamblea de Bukele, ¿no? De convertir una sala enemiga en amiga, y fue en cuestión de un par de horas. Entonces sí, pero ya era algo que estaba anunciado, que se iba a hacer, y la intención obviamente era, por lo que vimos, que una de sus primeras resoluciones, bueno, si se le puede llamar así a los documentos que están emitiendo, es eso, habilitarle o darle luz verde con una interpretación un poco extraña, exagerada, estirada de la Constitución para habilitar la reelección presidencial. Ahora hablemos, en esto mismo me lleva a que hablemos de la codicia desmedida de nuevas ideas. ¿Y por qué le hemos titulado así? Porque ellos han anunciado en el arranque de campaña que su hashtag o su eslogan va a ser "Vamos por todo". Entonces yo me preguntaba, ¿por qué más puede ir nuevas ideas si ya controla la Corte Suprema de Justicia, controla la Asamblea Legislativa, controla la Fiscalía, controla la Corte de Cuentas y el Ejecutivo? ¿Qué le queda por controlar a nuevas ideas que haya decidido titular "Vamos por todo", ahora que el presidente Bukele, gracias a esta sala, va a buscar la reelección?
Institucionalmente a mí no se me ocurre qué, pero a ver, en un país democrático, y tiene todavía vestigios de democracia, algunos rescoldos de democracia. Por ejemplo, la prensa es un bastión de la democracia. Yo me pregunto si el presidente lo que está pensando ahora es asaltar la prensa ya directamente, es decir, una vez que obtenga lo que quiere en la mal llamada elección del próximo año, no habrá elección, ¿verdad? Sin duda no habrá elección. ¿Qué piensa hacer con la prensa? Me da la impresión de que hasta ahora se ha contenido en su matonería para actuar más allá de lo que ha hecho hasta hoy, que ha sido mucho y terrible contra periodistas o medios de comunicación específicos, ¿verdad? Porque también, yo creo que esta historia que se ha publicado habla de un matón del presidente, pero el presidente mismo ha sido un matón, y desde la campaña y desde antes de la campaña, creo que en su partido político, el FMLN, del que hoy él reniega, fue un matón también cuando decidió rebelarse ante los procesos internos del partido, ¿verdad? Pero como candidato también recuerdo particularmente un discurso que hizo en la Universidad del Salvador en noviembre de 2018, cuando advirtió que él pensaba dar un golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa, porque dijo a los estudiantes que tenía ahí que la Asamblea iba a tener que aprobarle todo lo que él enviara. Es decir, él concebía la Asamblea Legislativa desde antes de ser presidente electo ya como una oficina pasapapeles, de trámite, como una sucursal del Ejecutivo. O cuando se fue a parar afuera de la Fiscalía, que estaba peleado con la prensa, ¿verdad? O cuando se fue al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y mandó a su gente a que prelinchara a los magistrados. Entonces, en la Universidad del Salvador él dijo, y si la Asamblea no aprueba lo que les envíe yo como presidente, entonces el pueblo irá a sacar a los diputados. Así, a sacar a los diputados. ¿Y qué van a hacer los diputados? Van a pedir auxilio a la policía. ¿Y quién le da órdenes a la policía? El presidente. Van a pedir auxilio a la Fuerza Armada. ¿Y quién es el comandante general de la Fuerza Armada? Entonces, creo que el presidente es un matón, ¿verdad? Y se ha dibujado a sí mismo, se ha tomado esta selfie de matón desde siempre, en realidad, ¿verdad? O sea, escuela de matones, porque entonces su secretario jurídico lo que hace es cumplir la misión que le encomienda el matón mayor. Sí. Entonces yo no sé en qué están pensando, solo se me ocurre, del fondo de pensiones a lo mejor hay algunos miles de millones de dólares por ahí todavía. Estarán pensando en apropiarse de eso porque las finanzas del Estado están muy precarias. O sea, ya se va quedando la propiedad privada. Sí, o sea, por favor, que no nos vean la cara de tontos, ¿verdad? Sabemos que ya se apropiaron de todo. Y hablando de matonería y de matones, otra cosa que creo que se ha notado un poco más desde esta semana es el uso del recurso público para intereses particulares, porque obviamente el presidente y su partido han empezado a hacer uso del aparato desde que llegó a la presidencia, pero ahora es muchísimo más evidente. Empezamos a ver este spot que antes solo se veía en redes sociales de si no votas, bueno, no dice explícitamente si no votas por Bukele vuelven los mareros, pero sí dice tú decides si quieres que vuelvas o no, es decir, de una manera tácita le están diciendo a la gente en televisión y en todos los medios, si usted no vota por el presidente Bukele van a volver las pandillas. ¿Y quién está pagando esa publicidad? Casi como que, ¿cuál pandilla prefieres? ¿La de Nuevas Ideas o las otras pandillas? Y además eso pagado con fondos públicos, porque esos spots no creo que salgan del bolsillo del presidente, ni tampoco de Ni son baratos. Ni son baratos. ¿Cuánto cuesta en horario premium? Con el agravante, Jessica y Ezequiel, de que Nuevas Ideas fue el que mejor lección dio en la elección presidencial de 2019 de cómo ocultar totalmente quiénes son tus financistas. Hasta hoy. Sí, porque no sabemos absolutamente Entonces, con nada. ese agravante, ¿verdad? Que no sabemos quién está pagando. Lo único que supimos fue que uno de los donantes de Gana, cuando el presidente corrió con Gana, luego se convirtió en contratista del Estado con CEPA, ¿no? Entonces, de esas poquitas cosas que hemos sabido, luego es un gran secreto. Y lo otro es, la Constitución lo dice explícitamente que está prohibida la reelección, eso ya lo hemos hablado en diferentes programas, pero también se dice que quien promueva estas candidaturas pierde sus derechos de ciudadano, y también vimos esta semana al presidente de la Asamblea Legislativa felicitando al presidente, casi que orando por él en sus redes sociales, y decía una cosa así como que
la luz te acompañe, no sé, pero el punto es que si la Constitución se cumpliera en este país, el señor Castro, el presidente de la Asamblea, ya no sería un ciudadano, habría perdido sus derechos de ciudadano, pero como no tenemos sala. Sí, yo creo que ya no habría diputados de Nuevas Ideas, por ejemplo, ni de Gana, ¿verdad? Gallego ya no sería diputado, porque toda esta gente habría perdido sus derechos ciudadanos. Y ¿no? eso justamente es lo que hizo la sala, o sea, esta resolución o documento que avala la reelección parte justamente por una demanda para que le quiten los derechos de ciudadanía a quienes estaban pidiendo la reelección. Pero no, entonces la sala le da vuelta y dice, no, los ciudadanos que piden la reelección no pueden o no van a perder sus derechos de ciudadanos, sino que además, y ahí es donde se extralimita y dice, también se permite la reelección. Ajá, como nos dio el vendaje la sala. Sí, pero esto es bien interesante, ¿verdad? Porque vienen los magistrados y dicen, la Constitución dice que está prohibida la reelección, por lo tanto, se avala la reelección. O sea, pero tranquilos, porque en realidad reelección no habrá, porque para que haya reelección es necesario que haya una elección y no habrá elección. Es decir, la ciudadanía salvadoreña no podrá escoger, no podrá elegir, porque cuando te imponen las condiciones del juego, cuando se anula las posibilidades de participación en condiciones mínimas de competitividad a tus rivales, no se puede hablar de una competencia o de una elección. La gente no va a poder elegir. Bueno, se nos acabó el tiempo, no se sintió, pero igual creo que podemos aprovechar también el espacio para agradecer a Capir, que hizo posible esta alianza, esta investigación, este trabajo. Agradecerle a Saúl todo el trabajo. ¿Puedo aclarar algo? Aclárelo. Saúl es mi seudónimo. Me has dicho alternativamente a Saúl y Ricardo. Sí, se va a confundir la audiencia, pero me estoy refiriendo a la misma persona. Sí, sí. Y también invitarles a que vayan y consuman este material, porque hay muchísimas cosas que no hemos alcanzado a comentar aquí. Hay hallazgos interesantes, como cuál fue el papel de la Embajada de Estados Unidos, o por qué los magistrados se rindieron, o cómo fue que cada uno se fue rindiendo, por qué se sintieron solos, quiénes los dejaron solos. Se habla de muchas cobardías aquí, pero también de mucha gente valiente que el día de hoy, como decía Ezequiel, se atrevió a hablar con nosotros y contarnos, pese a esos temores y al trauma que le ha significado lo que pasó hace 2 años. Y algunos funcionarios que siguen vigentes en la Corte, Jessica, como el mismo presidente hoy de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que se comportan de repente como mascotas del presidente y le hacen los mandados, ¿verdad? Que es lo que dice tu historia. Exacto, así que vayan, véanlo, tanto en Factum como en Gato Encerrado. También es una buena semana para que vuelvan a ver Inconstitucional, esa serie documental, por si no la han visto, donde se explora cuál fue la ruta que siguió el presidente Bukele para hacer lo que creemos que va a hacer este mes, que es irse a inscribir al Tribunal Supremo Electoral para una candidatura inconstitucional. Así que gracias nuevamente por su visita, esperamos tenerlos de vuelta y a ustedes nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento y vean nuestros canales, suscríbanse y compartan nuestros contenidos. Gracias. Esto fue Sobre la Mesa. Les invitamos a que se suscriban a nuestros canales, que consuman todos los productos de Multiverso Factum y que compartan este episodio si les gustó. Esto fue Sobre la Mesa.